Bien, hoy vamos a ver entonces los parásitos, entendiendo claro que parásitos es una forma de vida que puede tener cualquier microorganismo. Lo único que necesita es vivir a expensas de un huésped del que se alimenta y al que le puede generar alguna deficiencia o daño. Sin embargo, vimos bacterias con diferentes tipos de vida, vimos hongos con diferentes tipos de vida, y ahora vamos a considerar como parásitos a todos aquellos organismos un poco más grandes, tal vez, que acostumbran vivir de forma parasitaria, especialmente para el ser humano. En este concepto, nosotros tenemos que entender que hay o que vamos a tener eh, que este microorganismo o este organismo, porque hoy vamos a ver no tanta microbiología, sino que vamos a ver cosas que se ven a simple vista y otras que no, va a tener que vivir encima o dentro de un huésped y tiene que alimentarse o vivir a expensas de este huésped. Para eso vamos a tener tres importantes clases o tres importantes grupos de parásitos. Los protozoos, que pertenecen al mundo de los protoctistas y que van a ser tal vez los más pequeños que vamos a ver hoy. Los helmintos, y aquí vamos a empezar a cambiar el término, ¿verdad? Los helmintos es tal vez a lo que la gente en general le dice lombrices. ¿Ok? Primero, está muy mal. ¿Por qué? Porque no se llaman lombrices. ¿Verdad? La gente le dice, ay, mira, es que ese chiquito tiene lombrices. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de eso, pero por supuesto que no se llaman lombrices. Y segundo, si fueran lombrices, no le podríamos decir parásitos, porque las lombrices no son parásitos. Así que tampoco tiene mucho sentido nombrarlas de esa manera. Eh, los helmintos van a ser como los gusanos, eso sí le podemos decir. Y ahora, dentro de un ratito, vamos a hablar de sus diferentes formas y clasificaciones y maneras. Pero no lombrices, por favor, ¿verdad? Porque no hay lombrices como tales que parasiten al ser humano en realidad. Y los ectoparásitos, que van a ser el tercer gran grupo, y los ectoparásitos son los que, como su nombre lo sugiere, van a parasitarnos, pero por fuera. Los que van a estar no dentro del cuerpo. Pueden estar en el pelo, en la piel, ¿por qué no en las uñas, eventualmente? Muy bien, entonces estos son los tres grupos. Protozoos, helmintos y ectoparásitos. Nada de lombrices, ¿verdad? Están advertidos. Hasta hoy les llegó eso de las lombrices en el estómago. Y lo más triste de todo es que le dicen, ese chiquito tiene lombrices en el estómago. Ni son parásitos las lombrices, ni los que tiene son lombrices, y si los tuviera, no están nunca en el estómago. Así que nada de esa frase en su totalidad tiene sentido realmente en el área de la medicina. Empecemos por los protozoos, que como les dije, van a ser tal vez los más pequeños que vamos a estudiar hoy. Los protozoos son organismos unicelulares. Es decir, todo el bicho está formado por una célula. En esto se parecen mucho a las bacterias, porque son unicelulares. Pueden ser de vida libre o pueden algunos de ellos tener una naturaleza parasitaria. ¿Eso qué significa? Que no simplemente con estar ahí flotando en el agua consiguen alimentos a través de minerales y nutrientes, sino que necesitan consumir recursos de un huésped y como la mayoría de las veces pasa, este consumo de recursos afecta al huésped, muchas veces lo enferma. Entonces, por eso es que tener parásitos es tan complicado. Son capaces de multiplicarse dentro de los seres humanos. Hoy vamos a hablar mucho de eso y va a ser muy interesante darnos cuenta de esas multiplicaciones parasitarias que ocurren dentro del ser humano
Tal vez en los protozoos no nos impresione tanto porque son unicelulares, pero eventualmente, si se multiplican demasiado y consumen demasiados recursos del huésped, van a generar infecciones graves. Y como toda infección grave que genera una respuesta inmunológica severa, puede eventualmente, si no se controla, causar la muerte. Que a veces vemos a los parásitos de forma muy superficial, como si no fueran gran cosa porque no matan, pero algunos sí que lo hacen. ¿Cómo adquiero yo los protozoos? Los protozoos yo los adquiero fecal oral, que es como le decimos ahora más bonito. En epidemiología todavía pueden escucharlo diferente por ahí en algunos textos, en algunos libros, en algunas clases, que le dicen ano-mano-boca o ano-boca. Pero realmente la parte microbiológica correcta es fecal oral. Entonces, ¿cómo es que el ser humano tiene una contaminación fecal oral? Porque no es como que nosotros andemos chupando o comiendo caca todo el día, digamos, no es una conducta humana esperable, pero sí que pasa. Y ahora van a ver por qué. Solo que no de forma consciente, pero sí que pasa. ¿Esto cómo se logra en los que viven en el intestino? Normalmente los protozoos se multiplican dentro del intestino y entonces depositan sus quistes, que es como la gente llama, o huevos, ¿verdad? Y es muy llamativo porque cuando vemos el resultado, hacemos los análisis y quistes de tal cosa. Y llega, uy, vea, mi hijo tiene un bicho. Y es grave porque está enquistado. Y usted, mejor no le cuento que el quiste está en el cerote y que el cerote ya salió, ¿verdad? Pero bueno. Y estos van a ir a esperar a ser consumidos por otro huésped para que en el intestino de este nuevo huésped generen nuevas poblaciones. Así es como han subsistido. Pero repito, no es como que uno piense que el ser humano acostumbra andar chupando o comiendo heces o contenido fecal. Entonces, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, puede ocurrir de forma directa, claro que sí, ¿verdad? Pareciera que no es posible, pero sí es posible que el ser humano tenga contacto directo con contenido fecal, aguas contaminadas con contenido fecal, alimentos contaminados con contenido fecal, porque los lavan con aguas contaminadas. Pensemos en algo muy sencillo, ¿verdad? Yo creo que a veces, dependiendo de las circunstancias, usted coge una manzana, una pera, alguna fruta por ahí, se la refiega un poquito en la camisa y le mete el mordisco. A pesar de que ya a estas alturas del curso ustedes entienden que tiene una superficie porosa donde los microorganismos, especialmente los unicelulares, no van a desaparecer porque usted le haga así en la camisa, ¿verdad? Si acaso le quita el polvillo y la tierra que tenga encima. Y entonces se lo empieza a comer. Quienes son un poquito más o menos, da más cosilla, pero no lo suficiente, pues abren el tubo y a pura agua le hacen así con la mano, al chorro, con la uva, con la manzana, y ya se dan por satisfechos, ya la lavé, dice. Y ojalá con agua de pozo que viene contaminada, más bien asoció más. Y ya le mete un mordisco. Obviamente esa es otra opción, otra manera. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lavarla con agua y con jabón y luego enjuagarla para que quitarle todo el jabón. Pero imagínense que usted se va a comer un puño de uvas. O sea, aquí hay, no sé, 20 personas en clase presencial. Si yo levante la mano, el que cuando se va a comer un puño de uvas, lava con agua y con jabón detalladamente uva por uva. Ni uno, ¿verdad? Levantó la mano. Claro, es una tarea tan engorrosa que probablemente uno, si se pone a hacerlo, ya se le quitan las ganas de comer. Pero sería la única forma. Entonces, ¿por qué al final no es que quién de ustedes está en este momento seguro de que no tiene ningún parásito intestinal? Porque como vamos a aprender hoy, muchos son asintomáticos, especialmente cuando las poblaciones no crecen demasiado.
Entonces, ¿por qué no nos llenamos de parásitos si tenemos estas conductas? Nuevamente, todo se lo debemos a nuestro sistema inmunológico y a nuestras barreras fisiológicas y anatómicas. En Costa Rica, donde vivimos, nosotros tenemos las fiestas patronales, que son para hacer homenaje al patrón, el santo patrón de cada pueblo. Y la costumbre es que en las fiestas patronales hayan chinamos de comida. ¿Y quién no recordará sus chinamos de comida? Que bueno, en algunos lugares habrán esos chinamos grandes donde venden cantonés y chauffé y todo esto. Antes eran chinamos separados, ahora el mismo chinamo lo vende todo, que la manzana confitada, ¿verdad? Que la galleta suiza. La manzana no es típica de Costa Rica. La galleta se llama suiza. Y el cantonés y el chauffé. Entonces a veces digo yo, ¿qué tan típicos pueden ser los eventos patronales en este país? Digamos que sí. Todo esto generalmente tiene uniformes fecales. ¿Pero por qué? Aunque ahora hay más acceso y más control, cuando yo era niño, yo no me lo preguntaba, pero yo se los voy a preguntar ahora a ustedes. ¿De dónde sacan agua estos chinamos para lavar, limpiar, desinfectar y cocinar si los ponen en la calle? Bueno, yo sí veía unos baldes de esos de balde, ¿verdad? Lleno de agua, donde ahí cogían y lavaban algunas cosas, ¿verdad? Y se los llevaban. Entonces, yo no quiero ni imaginarme cómo quedaba ese balde cuando iba por la mitad, ¿verdad? De tanto meter y sacar cosas. Pero esa es la realidad. Entonces, era fácil. Pero vamos ahora un poco más allá, a esa fruta que usted coge en la feria y no se aguanta las ganas y se la come sin lavar. Que usted dice, bueno, la feria es mejor porque viene directo del agricultor. Todos los que vivimos en este país, donde la agricultura es una actividad muy común, todos, incluso cuando venimos de camino por la universidad, pasamos por algún lugar donde se cultiva algo, ¿verdad? Y los que viven un poco menos en el centro, pasan por muchos cultivos, ¿verdad? ¿Qué tipos de cultivos vemos aquí alrededor de la afuera? Normalmente. Café, que eso lo vemos en todo el país. Café, a veces vemos caña, bueno, aquí no es tan cercana, pero si nos vamos a ir para Palmares ven caña. Si cogen para el lado de Siquiares o de La Guásima van a ver, yo he visto ahí tomate, he visto chile, a veces a la orilla de la carretera, ¿verdad? Y ese montón de cosas. Y uno ve esos grandes cultivos, y si se van para la zona del volcán, ustedes ven esos fresales, no sé si la fresales es la palabra correcta, si alguno es de la zona y sabe cómo se llama ese lugar donde están las fresas, me informa, pero no sé si hay una palabra para eso. Yo le diría fresal. Esos cultivos gigantescos de fresa, esos cafetales enormes, y en temporada de cosecha y en temporada de siembra ustedes ven un montón de agricultores trabajando, ¿sí o no? ¿Qué no ven? ¿Qué nunca ven en los campos de cultivo de cualquiera de estas cosas? ¿Sabe que nunca ven? Nunca han visto y nunca verán baños. Nunca hay. Y está raro imaginarse que en un cafetal o que en un fresal o que en un tomatal un agricultor trabaje 8, 10, 12 horas en su jornada y no necesite ir a echarse una miadita o de vez en cuando se le antoje del 2. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde pasaban estas cosas? Pues en el monte. Y esto hacía que los quistes, como vamos a ver en otros parásitos, lleguen al suelo, se mantengan en el suelo y sean recogidos cuando pasan. Ahora no se ve tanto, pero cuando yo era pequeño, algo que llamaba mucho la atención, cuando venía la época de la recolección del café, coincidía a veces con las vacaciones, que ustedes tuvieron una educación más cargada y sus vacaciones fueron muy limitadas. Cuando yo estudié,
casi la mitad del año eran vacaciones, digamos, entre los feriados, la Semana Santa, las vacaciones de 15 días que siempre duraban 3 semanas y las de fin de año eran los 3 meses, que no estudiamos, ¿verdad? Pero cuando vea que usted iba a los cafetales en vacaciones y ve un montón de carajillos, porque los papás se tenían que llevar a sus hijos al cafetal. Y mientras ellos trabajaban cogiendo café, usted veía a los chiquillos jugar y jugar, y jugar, pero al rato se cansa. ¿Qué hacían los chiquillos o qué hacen cuando se cansan? Pues se sientan y se duermen, o se acuestan y se duermen. Digamos que no le toque coger café, que le toque irse a hacer mandados y le tiene que hacer una fila 2 horas en el banco. ¿Alguna vez han ido al banco y han visto a una señora que va con un chiquito a hacer fila? No hay un centímetro cuadrado del piso del banco que ese carajillo no pasó las manos, los codos, el pan da vuelta, gira, le pasa por debajo de los pies a todo el mundo. Muy bien. Entonces, realmente el arrastre de los quistes y huevos e incluso de seres microscópicos hacia las manos que luego van a la cara y a la boca no es tan difícil como parece. Les acabo de dar muchos ejemplos de cómo normalmente se adquieren los parásitos. Que si lavamos bien y si cocinamos bien, eso no va a ocurrir. Perfecto. Pero no es el común denominador de la forma en la que vivimos. Así que los parásitos intestinales son muy, muy comunes, de todo tipo, empezando por los prototistas. Luego vamos a tener otros prototistas que no son intestinales. Viven en la sangre o viven en algún tejido específico. Entonces, ¿cómo se transmiten? Necesitamos tener contacto sangre con sangre. Y eso sí que es difícil, porque no es como que andemos haciendo pactos de sangre con todos nuestros amiguitos del barrio, ¿verdad? Tampoco. Pero no tan difícil como imaginan, porque tenemos vectores, como zancudos, chinches y algunos otros animales, que muerden nuestra sangre y luego van y muerden o pican a otra persona y mezclan nuestros contenidos. Así que, como son microorganismos, son unicelulares, un zancudo se puede llevar una importante población de un lugar a otro. Así como lo vimos en virus con el dengue, lo pueden hacer con algunos prototistas. De hecho, vamos a hablar de algunos de ellos más adelante. ¿Cómo se ven y qué hacen los prototistas y cuáles son los más comunes? Que ustedes van a ver ahí en los resultados de los exámenes, ¿verdad? Los sarcodinos o las amebas generalmente son esféricos, generalmente buscan un tejido del cual alimentarse, pero no tienen una locomoción que puedan controlar, así que dependen mucho del agua o de las superficies para moverse, especialmente de un huésped a otro. Las amebas o sarcodinos. Luego voy a tener los mastigóforos o flagelados, que tienen en algún extremo o en varios extremos como pelos que funcionan como aletas o piernas que les permiten nadar o, por decirlo de alguna forma, caminar sobre algún tejido, como pueden ver aquí. Mastigóforos o llamados flagelados porque tienen flagelos. Luego voy a tener los cilióforos o ciliados, que en la superficie están llenos de pelos, digámoslo así, de cilios, y estos cilios les sirven para nadar o les sirven para adherirse o les sirven para moverse sobre una superficie. Pero también voy a tener parásitos que son esporozoos y básicamente ellos no tienen ningún movimiento, quedan a la deriva, a donde los lleve el viento, a donde los lleve el agua, a donde los lleve usted, a donde los tire el estornudo, a donde los tire el cuechazo, por donde quiera que sea que salga el cuechazo, ¿verdad? ¿Sí? No, 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 la mayoría son por agua, por lo menos los de los seres humanos. O alguna superficie móvil, ¿verdad? Que caigan en un fruto, que caigan encima de alguna cosa. Eso, las generalidades de los protozoos, ¿verdad? Que luego lo vamos a detallar.
Ahora vamos con los helmintos. Los helmintos a los que la gente le dice, pero ustedes nunca más le volverán a decir lombrices. Los helmintos sí que son gusanos y son pequeñititos, más o menos pequeños, no tan pequeños, medianos, grandes y muy grandes. De todo hay. Los helmintos son organismos multicelulares. Por lo general, la mayoría, no todos, se pueden ver a simple vista, no necesitan aumento, pero hay algunos gusanitos pequeños que sí. Tienden a tener vida libre, como en todo, hay algunos que tienen una naturaleza parasitaria. Generalmente los helmintos parásitos son hematófagos, es decir, lo que más comen es sangre, pero no todos son así. En su forma adulta, los helmintos pueden multiplicarse dentro de los seres humanos, dentro del intestino, dentro del hígado, donde estén. Y la mayoría de los helmintos, como son gusanos, son macho y hembra y copulan para reproducirse. Entonces, pues sí, si usted tiene un gusanito y una gusanita, se van a enamorar dentro de su pancita y van a hacer cochinadillas ahí en su intestino. Muchas veces. Y sus hijos harán cochinadillas también muchas veces. O sea, si cuando vimos bacterias les dije que éramos como un autobús, como un medio de transporte para las bacterias, para los helmintos somos todo un motel. Vi que algunos no se rieron, seguro no entendieron a qué me refería, ¿verdad? Un motel es un hotel de paso donde se acostumbra a ir con sus parejas a leer. A estudiar cuando tienen examen y todo eso. Sí. Ahí. Voy a tener tres grupos principales de helmintos, tres tipos de gusanos, los aplanados, los cilíndricos y los de cabeza espinosa. Los aplanados, los gusanos planos, se llaman platelmintos. Aplanados significa que se ven como la mayoría, es que no todos los cordones son iguales, pero bueno, se ven como una cinta, aplanados, largos y aplanados. Y hay dos, los tremátodos o duelas, que son largos y aplanados, pero son un solo cuerpo, y tenemos los céstodos, que es donde entran las tenias. Los céstodos son aplanados, son gusanos largos aplanados, pero están hechos como de tuquitos pegados con tuquitos, como un Lego que se arma. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Los gusanos cilíndricos no se llaman, se llaman nemátodos o nematodos, depende de donde lo lean. Los cilíndricos son los que tienen más forma de gusano y tienden generalmente a vivir más en el intestino y la sangre. Estos, cuando la gente los ve, y de ahí que le diga que tiene lombrices. ¿Por qué? Porque como son cilíndricos, tienen una forma muy similar a la de una lombriz de tierra. Lo que pasa es que la lombriz de tierra es como del mismo tamaño y el corte a los dos extremos es casi lo mismo, mientras que los gusanos cilíndricos tienden a ser más, se van como haciendo más angostos en los extremos, son como puntiagudos.
Entonces, tengo los aplanados, platelmintos, los cilíndricos, nemátodos y finalmente tengo los acantocéfalos, que son los gusanos que tienen cabeza espinosa, que tienen en su cabeza espinas o cuernos. Estos suelen ser más pequeños, más cortos y generalmente son solo del sistema gastrointestinal. Vamos a ver algunos ejemplos rápidos. Tremátodos o duelas. Todos estos son platelmintos. Recuerdan, son aplanados. Ven, este es un gusano aplanado. Esta es la cabeza. Este tiene como una patita con la que se agarra del intestino o del tejido donde quiera vivir. Pero es un gusano aplanado. Esta es una tenia, ¿verdad? Que les dije que los céstodos no tienen el cuerpo todo como en una sola pieza, sino que son como tuquitos unidos unos con otros. Esto es un organismo muy sencillo. La próxima semana en el laboratorio les voy a enseñar unas tenias que tengo ahí para que las puedan ver y tocar y las recuerden bien. Ya están muertas, no me hagan sus ojos. Ya no se les van a pegar. Estos son platelmintos aplanados. Los de cabeza de cuerno o acantocéfalos suelen ser muy pequeños. Entonces estos sí a veces hay que verlos con un microscopio. Esta es la clase que yo digo que le dan a los cinematógrafos que hacen películas de alienígenas y de monstruos, ¿verdad? Y de ahí sacan sus criaturas. Bueno, los acantocéfalos tienen cabezas, generalmente con un agujero por el que se alimentan de sangre o de cualquier tejido, de cualquier cosa, y en esas cabezas tienen espinas o cuernos que las usan para clavarse, para, no sé, excavar y, ¿por qué no decirlo de esta forma? Como bucear dentro del tejido para poder llegar a una vena, una arteria y poder empezar a succionar sangre. Son terriblemente feos en muchos aspectos. Por dicha, generalmente no se logran ver a simple vista. Y los nemátodos, que es a los gusanos cilíndricos, que es un gusano que tiene una forma cilíndrica. Esto es un Ascaris lumbricoides hembra. Por ahí lo vamos a ver la próxima semana en el laboratorio. Ahí tengo una Ascaris lumbricoides hembra que pude obtener. Cuesta tenerla entera, yo la tengo entera. La abrí un poquito porque estaba llena de bebés Ascaris para que los puedan ver, pero es más o menos como así, ¿verdad? Esto, en realidad a veces uno tiene que ser atrevido. Yo me encontraba trabajando en un albergue, recibimos un ingreso. En Costa Rica cuesta ver parasitosis exagerada porque nosotros desparasitamos mucho a los niños pequeños. Hoy nos vamos a dar cuenta que son los grandes responsables de que los parásitos sobrevivan, ¿verdad? Pero en los lugares donde la gente anda descalza es muy común. Entonces las poblaciones indígenas tienen mucho parásito. Ellos no los desparasitan tanto. Y andan en la calle totalmente descalzos. Entonces van a ver que esto genera mayor facilidad de que se recojan del piso cosas que llegan a la mano. Y la que lo recibió, la encargada, empezó a llamarme, me estaba dando consulta ahí, doc, 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 y ya me fui yo a ver qué era. Ve a este chiquito. Y lo tenía ahí, le estaba cambiando el pañal. ¿Y dónde le fue a cambiar el pañal? Por el ano, estaba moviéndose ahí la ascaris, así, para todo lado. Y lo que estaba haciendo era tratando de volverse a meter, porque obviamente y la otra le agarró, no sé si asco o miedo, pero quedó así como paralizada, y ya la condenilla iba para adentro. Y no es un problema, porque ya yo lo vi, ya sé que tiene ascariosis, simplemente lo desparasito y al final deshace todos los nematodos y los eliminan las heces. Pero yo no quería perder esa muestra. Y como no tenía tiempo de ponerme guantes y irlos a buscar y alistar todo como era, pues antes de que se me escondiera, nunca se me va a olvidar, la agarré así. Apenas la agarré y la logré jalar y la saqué enterita. Ya después la lavé y la conservé y la próxima semana se las voy a enseñar. Es una de mis hazañas épicas. Todo por la docencia, sí, para que ustedes puedan ver una de la verdad. Estos nemátodos se parecen mucho a los de los caninos, los perros.
Sin embargo, la mayoría de los nematodos de los perros no se contagian en los seres humanos, la mayoría. Este en particular vive tanto en el intestino de los humanos como el de los cánidos. Entonces, hay en perros y hay en personas. Estos son ascaris. Luego vamos a hablar detalladamente de cada uno. Nemátodos, platelmintos y acantocéfalos. Esos son los tres principales tipos de gusanos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tres especies? Prototistas, que son unicelulares, que son las primeras que vimos, ¿verdad? Luego, los gusanos o nemátodos, o ya sean nemátodos, platelmintos o acantocéfalos, ¿verdad? Entonces, los helmintos, ¿verdad? Nunca vamos a decir lombrices porque no hay lombrices. Y finalmente tenemos los ectoparásitos, que son los que nos parasitan por fuera del cuerpo, parasitan el pelo, las uñas y la piel, como los piojos, las garrapatas, entre otros. Ahora, conociendo los tres grandes grupos y sin un orden específico, vamos a ver las infecciones más relevantes de parásitos en los seres humanos. Las infecciones más significativas de parásitos en los seres humanos. La yardiasis. La yardiasis es una infección feita. Produce cólicos muy severos, hinchazón, náuseas, diarrea, malestar, la gente se siente como intoxicada. La Yardia lambia es un parásito que normalmente está asociado a las zonas con higiene deficiente, donde el agua es muy contaminada. Con orgullo les puedo decir que en Costa Rica raras veces vemos Yardia lambia, y es cierto, aquí casi no se diagnostica, casi no se ve, pero sí hay, claro que hay. La infección por yardiosis es más frecuente en lugares donde no hay acceso al agua potable. Por eso en Costa Rica, donde incluso nos damos el lujo todavía de tomar del tubo el agua, que viene muy bien, es difícil que tengamos. No importa que el país no sea pobre, es la zona. O no importa que la zona no sea pobre, si no tiene agua potable, en algún momento la gente se expone a estas contaminaciones. Y también ocurre cuando no se les da control químico a las acumulaciones de agua que nos gusta tener, como piscinas, jacuzzis, pozos, etcétera, ¿verdad? Todo esto. La yardia puede transmitirse a través de los alimentos. Le encantan los berros. Entonces, todo lo que es berro o parecido a berro, que nosotros en realidad casi no comemos, así que es otra de las razones por las que tampoco tenemos mucha yardia. Tal vez el que más comemos es espárrago, y casi estoy seguro que la mayoría come espárragos de lata, ya procesados y cocinados. Es difícil que la gente compre el espárrago crudo y lo cocine en su casa, ¿verdad? Eso, yo por lo menos casi no lo veo, no sé. ¿Alguno de ustedes compra y cocina espárrago crudo o en su casa lo hacen de esa manera? La mayoría lo come en la lata y me atrevería a decir que las nuevas generaciones ya no lo comen, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes comen espárragos con relativa frecuencia? Unos 3 o 4. ¿Una nada más? ¿Dos? Algunos tienen cara de que ni saben qué es un espárrago. No, no saben. ¿Quién no sabía que era un espárrago? No sabía. No comen, la mayoría no comen espárragos, son ricos. Saben a espárrago. Sí. ¿No sabe qué? No, son ricos. O sea, es que no sabría, si nunca los has comido, no sabría cómo decirte, pero tal vez lo más parecido es un poco parecido a las espinacas, que me imagino que tampoco comen, entonces, pero es más común que el espárrago, entonces tal vez sea alguna idea. Sin embargo, el espárrago a mí me gusta por la textura, es más rico. Me encanta, y no voy a decir marcas porque estoy grabando, pero a mí me gusta mucho coger una lata de espárragos
y mezclarla en un tarro de queso crema. Entonces así, sin mucha elaboración, lo revuelve así y queda un queso crema con espárragos, que es una especie de dip, y usted se lo come ahí con alguna... Eso sabe muy rico, realmente muy rico. Deberían de experimentarlo. Como muchas otras cosas que los he puesto a experimentar, esa es una. Pero que sean de lata o bien cocinados, porque si no les va a dar yayalambia, entonces se van a enojar conmigo. Bien, el ciclo de la yardiasis en realidad no es tan complicado, simplemente mientras haya agua y frutos contaminados y tenga acceso a la boca de un mamífero, se reproducirá, crecerá, vivirá, parasitará a ese mamífero. Le gusta mucho el hígado. Cuando se va para el hígado es todo un problema, ¿verdad? Así que en realidad ese es el cuidado que tenemos que tener. La tricomoniasis. La tricomonia vaginalis, y ya les dije todo con el segundo nombre en latín, es una enfermedad de transmisión sexual. Nunca, jamás en su vida se les va a olvidar la primera vez que estén ante una tricomoniasis. Es un olor tan penetrante, tan diferente, tan inolvidable. Es que hay olores que son como repulsivos, así como que dan ganas como de vomitar o generan mucha náusea. No, este no. Este es una cosa rara, no sabría yo realmente, como cuando usted le huele como animal muerto pero seco, del que ya tiene 3 o 4 días. Bueno, coja ese olor, es que no sé, yo aquí tratando de hacer la imaginación. Coja ese olor y mézclelo con el olor a pata sudada más profundo que usted haya olido en su vida. Y así huele. Y se los digo porque cuando lo lleguen a oler, si van a ir algún día no sé, en un campo clínico, en un EVAIS, donde estén trabajando y hagan la consulta y estén ahí, es muy fuerte. De hecho, cuando el paciente, bueno, en los hombres no es tanto, o por obvias razones, no se acumula tanto. Pero cuando es una mujer, desde que se quita el pantalón, ya usted dice, esto es chicomona. Sí. Y cuando se quita la ropa interior, o sea, todo el consultorio, ¿verdad?, se llena con aquella cosa. Bien, pues usted cumple por aquello, pero realmente es muy llamativo, es un olor intenso, o sea, repugnante, en serio. Y usted nunca lo va a olvidar en su vida. Con una vez que lo huela, sabrá que es tricomona para siempre. Además, es muy molesto, en especial para la paciente mujer, porque tiene un flujo muy ácido, inflama la vulva, el vestíbulo, inflama la vagina. Entonces, cuando la mujer orina le arde, pero no le arde la uretra, sino que le arde cuando la orina escurre por los labios o por otras partes. No soporta que la toque nada, entonces es un problema porque ella quiere andar una toalla gruesa por el flujo hediondo que tiene, pero no la aguanta porque le duele. Entonces, generalmente consultan con mucha frustración y con mucha emergencia y, ¿por qué no decirlo? A veces con mucha frecuencia. Y la más triste parte de la historia es cuando usted le tiene que decir que todo ese malestar que tiene es porque el novio se andaba portando mal, porque es una enfermedad de transmisión sexual. A menos de que ella sea la traviesa. Pero si no, entonces se va todavía más enojada y más molesta. Vean qué condición, es una condición complicada. Yo no sé cómo se pega, porque es transmisible cuando estamos en una etapa realmente activa de la infección. Entonces yo no sé cómo se pega, porque yo no sé cómo tienen relaciones sexuales con un genital que huele así. En lo personal yo no podría, digamos, ¿verdad? Entonces, en realidad uno a veces se pregunta hasta dónde ciertas cosas y hasta dónde no. Es más comprensible porque probablemente el pene no, el olor no sea tan intenso y no sea tan fuerte porque no se acumula ni se encierra y está más ventilado y bueno, todas las ventajas anatómicas que recordarán que tiene. Entonces es más fácil que el noviecillo se porte mal y se lo pegue a la muchacha. Eh,
pero en alguna de esas malolientes la tuvo que haber metido. Entonces yo a veces digo, ¿cómo hacen? Porque llegan, cuando la atiendan van a ver la cara de la paciente, ¿verdad? Con una frustración, con un deseo de curarse pronto, un flujo amarillo y aquel olor. Ella llega diciéndole, me podrí, me estoy muriendo, se lo juro. Algo tengo muerto allá adentro. Bueno, espero por temas profesionales que algún día puedan tener contacto con este aroma para que nunca jamás en la vida lo olviden. Uno les manda al laboratorio y todo, pero la verdad es que yo de una vez va a tratamiento porque no sé, es tan gráfico que no. A la antigüita. Te huele y ya eso es tal cosa. Las amebas, quizás sí es un parásito muy común. Si aquí en estos aproximados 20 que están hoy aquí presenciales, yo les hago un frotis, un examen de heces por parásitos, por lo menos 5 o 6 de ustedes van a salir con una ameba y no saben. Porque son muy comunes, son fáciles de adquirir y la mayoría de las veces no se reproducen tanto, así que la mayoría de las veces las tienen de manera asintomática, o sea, ni se dan cuenta que las tienen. Igual que cuando vimos los prototistas, ¿cómo es? Fecal oral, o sea, manos sucias que recogieron heces o se embarraron de lo que había en las heces, tierras o suelos contaminados y luego llevaron la mano a la boca, por eso los niños son buenísimos para esto, y eventualmente alimentos contaminados, alimentos sucios. Obviamente, boca a boca también funciona, cuando está en la boca se puede pegar, entonces andarse besuqueando con un ameboso o con una amebosa les va a dar amebas. Pero bueno, la mayoría de las veces no dan nada y cuando dan una diarrea leve que generalmente pasa y uno lo que hace es que se los desparasita. Es muy importante que sepan que las amebas son un protoctista, no es un helminto. Estamos clarísimos, ¿verdad? De hecho, tienen una forma de existir totalmente distinta. Así que el desparasitante común, estas pastillitas con sabor a menta que les daban a ustedes en la escuela o que les dan a los chiquillos, que son dos, que generalmente son de albendazol, ¿verdad? O de alguno de los azoles, esas matan gusanos, matan helmintos, pero no protoctistas. Entonces, esos desparasitantes no quitan las amebas. Hay que usar otro tipo de desparasitante para poder eliminar las amebas. Entonces, porque a veces, mira, desparasítelo porque le salieron amebas y van y le compran Centel. Y lo más triste es que el tarrito de Centel trae dibujado trae un ascaris, ¿verdad? Sí, el Centel trae el minto, casi diciéndole, yo solo mato gusanos. Pero bueno, normalmente hay que usar un medicamento que hay que recetarlo y es basado en el peso cuando son niños. ¿Por qué los niños y los adultos menos? Porque los niños tienen conductas más simples para comer y más simples para relacionarse, ya lo hemos discutido antes, ¿verdad? Entonces, finalmente, no es un problema. ¿Cuántos niños salen al recreo y van al lavamanos y se lavan las manos con agua y con jabón antes de sacar la lonchera y comer? ¿Y qué hace Juancito cuando se sienta a comer su merienda a la par de Luisito? Y Juancito trae bolitas de queso y Luisito no. ¿Ah? ¿Qué hace usted? Tome un poco de bolitas de queso, yo le voy dando, ¿no? Algunos de los que son más quisquillos, pero un niño no. Un niño pone la bolsa en medio y uno mete la mano, el otro mete la mano. Pero después de 2 o 3 metidas de mano en las bolitas de queso, ¿qué hacen los chiquillos? Porque ¿cómo les quedan, verdad? Los dedos llenos y con los dedos chupados, vuelven a meter la mano. Entonces no es tan difícil. Por eso es que los parásitos existen y sobreviven y progresan gracias al humano pequeño. Yo creo que le deben su vida a los niños. Porque el adulto es más cuidadoso, no todos, pero es más cuidadoso.
¿Qué ocupamos? Agua contaminada, alimentos contaminados. Y aquí ven, si yo cocino la comida, por más de 2 minutos a más de 100 grados centígrados, elimino las amebas. Claro, porque ya lo dijimos, nada sobrevive a eso, excepto las arqueas, pero no son un problema. Entonces no hay un problema. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que esta señora está preparando una ensalada. Y en ningún momento yo voy a cocinar la lechuga, el tomate, la cebolla, el chile, el pepino de la ensalada. Lo más que hace la señora es lavarla con agua que tiene amebas. O sea, la reimpregnó de amebas. Por eso no coman ensalada, malo para la salud. No, mentira. Usted le echa 3 gotitas de cloro a la lechuga y con eso le mata todo. ¿Sí o no? Las señoras creen que si dejan la lechuga en agua con 3 gotas de cloro, le va a matar todo. No sé de dónde sacan que las 3 gotitas de cloro tengan un poder tan amplio, ¿verdad? Eso es más una idea, eso es insuficiente para una lechuga. Pero bueno, a ellas les da paz. Ellas desearían meter la lechuga en el cloro, pero saben que no se la van a poder comer. Entonces al final no funciona. Todos en la casa se lo comen. El señor se enfermó, el otro no. Este estaba en la casa y aquí el detalle, usa una letrina. Por eso la letrinización, que en Costa Rica es muy frecuente, elimina los parásitos. ¿Por qué? Porque si él se contagió y él usa la letrina, sus heces no van a llegar a contaminar tierras ni alimentos. Pero el otro señor, ¿dónde fue a dejar la caquita? En la tierra de donde sale el agua con la que se siembran los cultivos que le llegan al verdurero que la señora compra. Entonces no lo han pensado, pero porque no hayan estado aquí conmigo hoy, pero pregunto. Un tomate que usted compra en el chino por su casa. ¿De dónde viene? Antes de llegar a la mesa de su casa, pasó por diferentes etapas y por diferentes personas. El que lo cultivó, el que lo empacó, el que lo transportó, el que lo almacenó, el que lo exhibió, el que lo vendió y usted que lo compró. De todos esos, ¿cuántos lavaron el tomate? ¿Y en cuántos ambientes de riesgo estuvo? La costumbre de coger una lata de refresco y bebérmela. No. ¿La lata es peligrosa? No. Está herméticamente cerrado. Lo que está dentro de la lata está seguro. El problema es quién se cagó y se orinó encima de esa lata y usted no lo vio. Porque esas latas son almacenadas en bodegas antes de que lleguen al refrigerador. Y en esas bodegas hay roedores, hay murciélagos, hay gatos, o sea que no hay. Y ahorita vamos a hablar del gato, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, todo lo que vaya a tocar nuestra boca de una fuente desconocida debe de lavarse, por lo menos desinfectarse. Por dicha tenemos sistema inmunológico, porque si no, no existiría el ser humano, ¿verdad? El Plasmodium, que es el responsable de la malaria, hay varias especies, Plasmodium falciparum, el Vivax, el Knowlesi, bueno, nosotros tenemos de varios, pero el que nos preocupa más es el Malariae porque es el que produce la malaria. La malaria es una enfermedad grave y es una enfermedad parasitosis que mata y mata mucho. Infecta poco, pero mata mucho. Tiene baja virulencia en cierta forma, tiene baja eh, prevalencia de la infección.
pero sí tiene alta virulencia y sí tiene alta letalidad. ¿Okay? Los primeros síntomas son un poco leves y se parecen a una gripe, por eso siempre diagnosticamos la malaria tarde. Primero porque casi no tenemos, solo en el Caribe. Entonces no es algo en lo que estemos pensando diagnosticar. Y segundo porque los primeros días parece una quiebra huesos, hasta moco da. Fiebre alta, escalofríos, dolor de cuerpo, secreción nasal. Lo que pasa es que luego la persona empieza a ponerse amarilla. Y entonces se dice, bueno, cuando una gripe lo pone amarillo, algo malo está pasando, porque no debería de verse amarillo. De hecho, en general, cuando una persona se empieza a poner amarillo, se preocupa. Y si no se preocupa a él, se preocupan lo que lo ven amarillo, ¿verdad? Porque nadie debería ponerse amarillo. Si no es amarillo, porque hay gente amarilla, ya per se. ¿No? Y normalmente puede provocar la muerte. Es una enfermedad de vector. El vector es un zancudo. Y el zancudo habita en el trópico, en el bosque tropical húmedo caliente, o sea, Limón, Guápiles, Pocosol, ¿verdad? Y vive en la sangre de los mamíferos, como nosotros. El zancudo pica a un mamífero, se inocula, o sea, chupa sangre que tiene malaria, y luego va y pica a otra persona que no tiene malaria y le deposita la malaria. Cuando entra en esa persona, entra en la segunda etapa del ciclo y la malaria se reproduce rápidamente y entra en la circulación sanguínea y salen machos y hembras en la sangre. Y adivine qué van a hacer los machos y las hembras en su sangre, porque son cientos de miles de ellos. Van a tener una superorgía en sus arterias y venas para embarazar a todas las hembras que se puedan. Para que luego pongan huevillos y si llega otro zancudo se los lleve cuando chupe la sangre. Ya no somos un motel, somos un super motel. La criptosporidiosis, dada por el Cryptosporidium, nada del otro mundo. Es microscópico, generalmente da mucha diarrea, es común en este lugar, aquí en Costa Rica se ve bastante, y normalmente da dolor abdominal, diarrea, podría dar fiebre y deshidratación en casos más severos. Muchas personas que se infectan con Cryptosporidium no se enferman, son asintomáticos. Se elimina cuando echamos caquita. De hecho, se cree que por eso produce intencionalmente diarreas. Y normalmente nosotros tenemos que ingerirlo, una vez más, oral, fecal. ¿Estamos claros? No voy a repetir lo que ya les he dicho. Lavar, cocinar, no compartir. Tiene ciclos que dependen de la tierra, eso es muy interesante. Tiene que salir en las heces y tiene que pasar una etapa más o menos larvaria fuera del ser humano antes de que entre, porque si no, no funciona. Toxoplasmosis, esta sí es muy importante, porque esto ustedes lo van a ver y oír y volver a oír y volver a ver. El Toxoplasma gondii es un parásito y la toxoplasmosis es la enfermedad zoonótica que se provoca. Se conoce como la enfermedad ¿de qué? ¿Saben? La enfermedad del gato. Porque el mamífero que con más frecuencia lo porta y lo transporta es el gato. Los huéspedes definitivos son los felinos, tanto domésticos como silvestres. Pueden aparecer algunas aves y algunos otros animales como nosotros,
como huéspedes accidentales, pero el huésped definitivo del toxoplasma son los felinos. La toxoplasmosis o la enfermedad del gato es todo un dilema. Normalmente nos infectamos cuando entramos en contacto a través de la piel o del sistema respiratorio o digestivo de manera directa con el felino o con la orina del felino o las heces del felino. Entonces, ¿cómo es que hay tantos seres humanos con toxoplasmosis? Porque tienen gatos sin desparasitar y sin vacunar. Y cuando digo desparasitar, es desparasitar a cada rato, porque los gatos domésticos es un decir, porque no son muy domésticos. Digamos, si usted tiene gato, cuando usted se va de su casa, el gato se va también. Y es muy inteligente. Él sabe a qué hora llega usted, entonces llega como 20 minutos antes. Para que usted ni cuenta se dé que usted que salió. ¿Verdad? Y usted vive feliz porque usted dice, este gato de aquí nunca sale. Y como duermen todo el día, se ven como una mascota temible. Pero realmente hay que tenerlos muy en control. Porque a ellos les gusta andar afuera. Y hay dos cosas que un gato siempre va a hacer, por más casero que sea. Uno, ir a buscar otros gatos. Y dos, cazar. Por más doméstico que sea su gato, el instinto de cazar nunca se les ha quitado. Ellos siempre cazan. Apenas ven una paloma mal puesta, apenas ven un yigüirro mal puesto, un ratón mal puesto, lo matan. Y ni siquiera se lo comen, es extraño. Solo lo matan, porque ya se acostumbraron a que usted le dé de comer. Seguro lo mata por instinto y después dice, ¿ahora qué tengo que hacer? Incluso muchos se sienten tan satisfechos de haberlo matado que le llevan el cadáver a su amo como un trofeo. Así que si usted no desparasita a su gato a cada rato, la probabilidad de que tenga toxoplasmosis es muy alta. ¿Qué provoca la toxoplasmosis en un adulto o en un niño joven? El tejido que parasita con más problemas y que jode más es el ojo. Se come la retina y la deforma. Así que normalmente la toxoplasmosis es responsable de falta de la visión. En un niño pequeño con altos niveles de parásito puede llegar a perder entre el 70 y el 100% de su visión. La toxoplasmosis puede dejar a un niño ciego. Y aquí el meollo de la mayor de las importancias de la toxoplasmosis, que me imagino que ya lo tienen que haber visto, porque la próxima semana también tienen examen de materno fetal o dentro de 15 días. Es un examen obligatorio en el embarazo. ¿Por qué? Porque el toxoplasma está en la sangre y se pasa al bebé y provoca terribles malformaciones en los bebés. El toxoplasma provoca bebés ciegos, sordos y malformados. O nacen con toxoplasma y pierden la visión antes de ni siquiera terminar de entender lo que ven. Así que a todas las mujeres embarazadas hay que hacerles exámenes y si sale positivo, hay que eliminarles el toxoplasma. Pero bueno, esto porque todo lo hacen mal. La mujer va al doctor cuando está embarazada. Sí, en Costa Rica todas. Casi es un hecho que apenas queda embarazada sabe que tiene que ir al doctor. Qué dicha. Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque la mujer tiene que ir al doctor antes de quedar embarazada. Estos exámenes hay que hacérselos antes de quedar embarazada. Y si tiene toxoplasma, hay que matárselo antes de que quede embarazada, no durante el embarazo.
Bueno, este es el ciclo, habitualmente es el felino y sus presas, y luego entra a través de, y ahí le pongo la cajita de arena, la famosa cajita de arena, que quienes tienen gatos con cajitas de arena, que ahora es muy normal para los que viven en casas sin patio, o creen que pueden tener a su gato encerrado y él les hace pensar que así es. Eh, con el tiempo dejan de cambiar la arena con guantes, se acostumbran y empiezan a cambiar la arena sin ponerse guantes o a lavar la cajilla sin ponerse guantes. Júrelo que usted ya tiene toxoplasma, te lo garantizo. Si quiere, va a hacer un examen para que vea que le van a dar tratamiento. Eso es una realidad. Tendría usted como que definitivamente estar muy segura que el gato no sale. Uno, que ese no es el único problema que usted tiene. El otro problema que usted tiene es que aunque su gato no salga, usted tiene que asegurarse que a él no lo lleguen a buscar los otros gatos a su casa. Porque eso también pasa. Por eso es tan común. La tricuriasis es un nematodo gastrointestinal. Aquí en Costa Rica no es muy común, es más común en niños. Es como ver un ascaris, pero más pequeñito. O sea, es un gusano en forma alombrizada. Son machos y son hembras, lo que significa que cuando están en su intestino se reproducen. El que sí me interesa, porque lo van a ver mucho, es el más común de todos, es el Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides, porque oides es que parece, ¿verdad? Parece una lombriz, no es que es lombriz, parece, tiene forma de lombriz. El Ascaris es una infección muy común y nosotros la adquirimos de suelos contaminados, de agua contaminada, de alimentos contaminados. Y uno de los mamíferos que más comúnmente tiene Ascaris lumbricoides es el perro y nosotros los seres humanos. Cuando la infección progresa, se reproduce terriblemente fácil en el ser humano. Cientos, no, miles de Ascaris lumbricoides dentro de una misma persona. Miles. Por eso a veces, cuando la población de Ascaris lumbricoides crece demasiado, es tan visible como que empiezan a salir por la nariz, empiezan a salir por el ano, o incluso provocan tos porque se atoran en la vía respiratoria. Son tantos que se van para el estómago y se van por el esófago, incluso tosen y botan los nudos de Ascaris lumbricoides. Esos son los casos más severos. Cuando eso no pasa, al tener miles de lombrices de este tipo, dice la gente, tenía millones de lombrices, pero no son lombrices. Cuando usted tiene miles de Ascaris, se amarran, o sea, se enredan y se hace un nudo y se hace una pelota y obstruyen el intestino y generan una obstrucción intestinal que puede romper las paredes intestinales y generar una emergencia médica importante. Son terriblemente abundantes, crecen, la población crece fácilmente. Las siguientes imágenes pueden herir susceptibilidades. Esta es una imagen de sala de operaciones. Vean ese colon como está de inflamado, rojo, ya a punto de reventarse o reventado me parece, porque no parece que sea una herida quirúrgica. Y vean la cantidad tan gigante de Ascaris lumbricoides que le están sacando ese colon. La intención es que ustedes más tarde pidan chop suey para cenar. Por aquí ven otro colon que ya estaba necrosado, la obstrucción ya tenía mucho tiempo y entonces se cortó el pedazo de colon y ya fuera del paciente se abre y vean cómo estaba lleno de hembras y de machos de Ascaris lumbricoides.
terrible esto, ¿no ven? Qué obstrucción más horrible aquí debajo. Bueno, y desafortunadamente me quedó la cámara atravesada, no lo noté antes. Y luego aquí tienen un niño, no sé si habían entendido la imagen, ¿verdad? Pero este es un niño pequeño que está hospitalizado esperando con una obstrucción intestinal por Ascaris lumbricoides muy difícil porque estaba en el recto y se estimuló y al final él como que se echó un pedito, una flatulencia y ¡pum! Se le salió el nudo de Ascaris que tenía en el recto. No, lo botó. Nada más imagínense el tiempo que este niño tenía sin defecar, que vean que los Ascaris están limpios, no tienen casi caquita. ¿Verdad? No sé si esas son las nalguillas, ahí está el ano, ¿verdad? Y ahí se ve un poco lo que es el escroto. Y ahí botó el nudo de Ascaris lumbricoides. En Costa Rica nosotros casi nunca vemos esto, o sea, porque aquí se desparasita y ese albendazol, el centel y todo eso sí mata a los helmintos, o sea, todos estos gusanos se matan fácil con esto. Y los chiquillos los tenemos muy desparasitados contra esto, entonces casi no lo vemos. Tal vez en alguna población indígena vamos a ver casos muy abundantes, pero no a este extremo. Ya es difícil y obstrucciones intestinales sumamente difíciles. Yo sí recuerdo, no voy a decir el país para no entrar, pero una ayuda que hice hace muchos años durante un huracán que hubo en algunos de nuestros países hermanos de Centroamérica y estábamos en un albergue, en un gimnasio y vi un chiquillo ahí en una esquina tosiendo. Yo jamás yo lo había visto, yo pensé que a mí me habían mentido mis profesores cuando me decían que esto pasaba en otros lugares y entonces me acerqué para decirle que no se mojara y para llevarlo al puesto de ayuda humanitaria y él estaba tosiendo y cuando prendí el foco, porque no había luz y era de noche, cuando yo prendí el foco, él tosía y se le venían así los nudos de Ascaris lumbricoides. ¿Verdad? Y como están vivos, se mueven para todo lado. ¿Verdad? Y yo luego vi y ahí sí venía dejándolas en el suelo. Entonces imagínense, y en condiciones de albergue, en un huracán. Entonces vean qué difícil que es. ¿Por qué? Porque en algunos países no tienen la ventaja. Nosotros aquí 3 veces, a veces yo creo que hasta 3 veces al año le dan desparasitantes a los chiquillos en todas las escuelas. ¿Verdad? Y para que no nos falte, pasan por las casas. Ya lo desparasitaron, tome, tome. Ya lo desparasitaron, tome. Los ATAP de Levi, sí, le dan, tome, 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 tome. Tragues eso para que mate lombrices. Está bien, pero no todo el mundo tiene presupuesto para esto. ¿Verdad? Entonces, en esos otros países uno puede llegar a ver casos tan exagerados como este. Angiostrongylus costarricensis. Ahí está para que mire que Brisa Génesis, que Yocasta Valle, que todos, no, orgullosamente tenemos nuestro propio parásito. Y les cuento que el Angiostrongylus costarricensis, que es un parásito de Costa Rica, es el responsable de que muchos le tengan miedo irracionalmente a las babosas. Irracionalmente, porque ahora les voy a contar por qué es irracional. Usted quiere tenerles, téngales asco, pero miedo no. Que la babosa mata, no. Se puede morir por babosa la persona, pero no por comerse una babosa. ¿Verdad? Resulta que el Angiostrongylus costarricensis mataba, y ahora ya no es tan fácil, porque es muy difícil que mate a alguien. Lo voy a contar, es un mini gusanito. Y entra en el intestino, perfora el intestino y se va por la circulación y se mete en las mesentéricas, en las arterias mesentéricas. Las obstruye y necrosa todo el intestino. Entonces eso provocaba la muerte. Y ni siquiera se sabía qué era lo que había pasado hasta que se hacía el estudio patológico. ¿Cómo? Y ahí el detalle, no es tan fácil. Hay una especie de babosa, solo una especie de babosa, ninguna otra que tiene este gusano. Y es esta, la vaginolus. Es de color marrón claro, de 4 antenas, 2 largas, 2 cortas, y tiene 2 líneas negras que recorren todo su lomo, de lado a lado. Ninguna otra. Y ninguna de las babosas que ustedes han visto es así. Se lo garantizo.
La mayoría de ustedes ve la babosa de caracol de jardín común, que es de color gris y no tiene rayas, ¿verdad? Esta es la única que tiene este particular parásito. Y para que nosotros nos metamos en problemas, requiere un ciclo, o sea, no todas ellas tienen eso. Solo las que viven en el mismo lugar donde vive este único ratón. Las que no viven en el mismo lugar que este ratón no van a tener el ciclo, entonces no lo tienen el parásito. Este es el ratón del arroz, es un ratón de agua. Para los que no saben, para cultivar el arroz hay que inundarlo por mucho tiempo. Entonces en los arrozales inundados, este ratoncillo es feliz. Esta babosa, esta babosa es un manjar para este ratón. O sea, él ve una de estas y es como que viera la comida más deliciosa que hay en el mundo, ¿verdad? Y se las come con unas ganas. Y entre ellos dos se pasan el Angiostrongylus costarricensis. La babosa deja el Angiostrongylus costarricensis en la babilla que va dejando cuando va, y obviamente está toda llena. Llega la rata, se la come, se llena de Angiostrongylus, en el intestino de la rata se reproduce, crece, pone huevos, la rata caga, y las babosas recogen eso y se infectan, y luego el otro ratón se la come, y ahí pasa. Ese es el ciclo normal y no les pasa nada. Pero un día, la babosa estaba comiendo lechuga y un baboso se comió la lechuga con babosa infectada. Y accidentalmente pasó del intestino del ratón del arroz al intestino de este ser humano. Y ya les conté lo que puede hacer cuando crece. La mayoría de las veces usted lo elimina a puro sistema, ni cuenta se da que lo tiene. Van a terminar esta clase y no van a querer comer ya, ni agua van a querer tomar. ¿Eh? Así que es muy difícil que usted se encuentre con este parásito, con esta babosa, porque para empezar la mayoría de ustedes viven a la abuela y aquí no se siembra arroz. Pero en los lugares donde hay arrozales, esto sí puede pasar. Y es complicado y es totalmente accidental. Y cuando crece en nuestro intestino se elimina, generalmente no nos mata. ¿Se mueren? Sí. Una persona como cada 6 o 7 años, ahora creo que cada 10 años. Nadie se muere de esto, nadie. Le tienen un terror a las babosas y nadie no los va a matar. La tenia. Hay dos, la tenia solium y la tenia saginata. La tenia solium y la tenia saginata son un platelminto. ¿Recuerdan, verdad? Un gusano aplastado con trabeculitas. La próxima semana en el laboratorio les voy a enseñar una. Es súper extensa. En un ser humano se puede llegar a tener una tenia de unos 3 a 4 metros de longitud. A la tenia es a lo que la gente le conoce como la solitaria. Nombre que también es incorrecto, porque casi nunca hay una sola tenia. Casi siempre hay 2, 3 o 4 tenias, a veces hasta más. Pero bueno, le dicen la solitaria. La tenia es parásita, pero no es hematófaga, no daña el intestino y no chupa sangre. Entonces, la mayoría de la gente no se da cuenta que lo tiene. Entonces, ¿cómo vive y por qué es parásita? Porque come lo que usted come. Y si ella lo digiere primero, usted no lo digiere. Entonces, las personas que tienen tenias pierden peso por desnutrición. Y normalmente así es como lo diagnosticamos. Más de un zampaguabas decidió meterse una tenia intencionalmente para perder peso un tiempo, después se desparasitaba y murió la cosa. Sonaba muy bien hasta que pasa lo que les voy a decir. ¿Cómo nos infectamos nosotros de tenia?
porque esto es un parásito normal de los cerdos y de las reses, porcinos y vacunos. Los huevos de la tenia se van en la sangre y se meten en el músculo. Cuando usted come carne, come huevos de tenia. Si usted compra la carne certificada de un lugar donde se desparasita el ganado y cenaza y todo esto, probablemente no traiga. Pero y si trae, no se preocupe. No se preocupe. 100 grados centígrados, 2 minutos. Se acabó el problema. Ahora, si usted le da por comerse la carne cruda, muy, pero muy cruda, porque realmente 100 grados centígrados, 2 minutos, no es nada para la carne. Eso, la carne rosadita, jugosa, estuvo a más temperatura, más tiempo. Esa no tiene tenia, ya se murió, ya la mataron. Cuando digo cruda, es fría, cruda, en serio. Es más común que se infecten los que trabajan con carne que los que comen carne, porque ellos sí que tocan la carne cruda constantemente y luego van para la cara. Pero bien, sí se puede adquirir con el contacto y con el consumo de carne cruda. En el músculo, en el ser humano no se va para el músculo, se confunde. El huevo de la solitaria no se va para el músculo, se va para el cerebro. Y se llama neurocisticercosis. Y cuando empieza la persona con mareos, con migrañas frecuentes, con molestias, vamos a hacerle un TAC, y se le hace un TAC, y son huecos por todo lado en el cerebro, con el gusanillo recién nacido tratando de sobrevivir. No se puede operar, no se puede quitar, matamos el gusano y que su cuerpo convierta ese quiste en una pelota de calcio y vivirá con eso el resto de su vida. Sí, claro. Si genera una cerebritis o si los huevos nacen en un lugar vital del cerebro, nos mata. ¿Sí? Entonces, es muy común. Y finalmente, los ectoparásitos más comunes del ser humano son arácnidos, que tienen 8 patas, o son insectos, los que tienen 6 patas. Son ectoparásitos, o sea, están fuera de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el más común ectoparásito en el ser humano? El piojo. ¿Cuál es el nombre médico? Pediculosis capitis. Piojo. Pediculosis capitis. El piojo es un insecto, tiene 6 patas. Sus patas tienen tenazas, como las de un cangrejo, las 6. El piojo no brinca, el piojo no salta y se le dificulta caminar porque no tiene cómo caminar. Todas las 6 patas tienen tenazas. El piojo solo se desplaza fácilmente en el pelo, porque para eso tiene las 6 tenazas y se mueve así. Pero en una superficie donde no puede, no camina, se ve todo torpe. Y no brinca. Las que brincan son las pulgas y a los seres humanos no se nos pegan, nos pican. Los piojos caen. Entonces, una persona que tiene piojos, que tiene pediculosis, cuando se sienta en un sillón o cuando se acuesta o en el bulto, en la maleta, en la mesa, cuando mueve la cabeza, se caen.
y esos piojos, apenas tengan la oportunidad, van a volver a subir. Entonces, así es como se transmiten, cabeza a cabeza. Por eso en los niños los piojos es mucho más fácil, porque ellos pasan cabeza a cabeza todo el día. O que usted se siente en un sillón o en un trapo o en alguna cosa donde todavía estén vivos los piojos. Pero la idea de que el piojo brinca, seguro porque creen que es familia de la pulga, ¿verdad? Muy bien. Se alimentan de la sangre y pueden haber casos muy extremos donde generen inflamación y propicien infecciones. Las siguientes imágenes pueden herir susceptibilidades. Bien, aquí pueden ver una pediculosis severa. No sé por qué razón no me deja abrirlo. Vamos a ver. Bueno, vamos a quitar el audio porque no lo ocupamos, ¿verdad? Bueno, no me deja quitar el audio. Ahí por lo menos aquí en clase no se oye. En el video seguro que sí va a quedar grabado. Esto es una pediculosis severa. Vean la cantidad de piojos y de liendres que se pueden ver. Normalmente, y esto es algo muy importante que les tiene que quedar claro, para llegar a este nivel es un nivel de descuido y de abandono exagerado, porque eso se puede tratar antes. A ver, todo lo que diga piojicida mata piojos. Nada que diga piojicida destruye liendres, porque la liendre es el huevo del piojo, está pegado al pelo y está lleno de una saliva gruesa con su propia piel que hace. Entonces, nada lo penetra, es totalmente impermeable. Entonces, usted cuando le va a lavar el pelo con piojicida a una persona, se lo tiene que lavar día de por medio por 2 semanas. Porque si usted se lo lava hoy, le va a matar todos los piojos que están vivos. Pero pasado mañana, cuando eclosionen las primeras liendres, va a volver a tener piojos. Y van a volver a poner huevos. Entonces, día de por medio por 2 semanas. Para que conforme van naciendo, usted los mate antes de que puedan reproducirse. Porque hay machos y hay hembras. Y sí, en su cabeza, en su pelo, mientras usted duerme tranquilamente, ellos están dados a la lujuria. ¿Ok? Dime. Se suponía, no sé, que a uno a veces, si, no sé, alguna vez tuvo piojos, le echaron no sé qué, vinagre, no sé qué. La gran mayoría de los remedios caseros contra los piojos no sirven para nada. O sea, le echaban cosas amargas para que le amargara la sangre y el piojo no. Nada. Que hombre grande, que ruda, que no sé qué. Hay gente que le echa alcohol, canfín. Pero bueno, si es un niño pequeño y es varón y no es una molestia, la solución fácil y definitiva es quitar el pelo, porque sin pelo él no puede existir. Si no se puede quitar el pelo, se da tratamiento piojicida, certificado, cualquiera, día de por medio por 2 semanas. O le damos medicamentos. El medicamento envenena su sangre y cuando el piojo se alimenta de su sangre, se muere. Se le da hoy y se le repite en 8 días. ¿Por qué en 8 días? Porque en 8 días nacieron todas las liendres, pero no han tenido hijos porque todavía son muy jóvenes. Entonces, así es como se trata. Nada más. Pero que el alcohol, o sea, yo a veces le digo, coja usted un puño de hormigas y las echan alcohol y se queda esperando a ver cuándo mueren.
No. Hay dos especies de piojos. Los bebés nunca tienen piojos. ¿Por qué? Porque el bebé, en sus primeras semanas y meses de vida, no importa cómo sea el bebé, el pelo es muy fino. Entonces, el piojo no se puede agarrar del pelo. Por eso incluso hay adultos a los que nunca se le pegan los piojos, porque tienen el pelo tan fino que el piojo cae y no se puede agarrar y se cae. Y hay gente que tiene el pelo del tamaño perfecto, que cae el piojo y se agarra como si hubiera nacido para ese pelo. Entonces, es que yo soy muy dulce para los piojos, en realidad es el grosor del pelo. Esa es la pediculosis capitis. Existe la otra pediculosis, que es la pediculosis pubis, que es a lo que se le dice piojillo, que es una enfermedad de transmisión sexual. Ese piojo tiene las garras más grandes y más abiertas. Entonces, cuando ese piojo cae aquí, no puede agarrarse el pelo porque se resbala, porque no puede cerrar. Solo se puede agarrar del pelo grueso que tenemos en la barba o el vello púbico. Nada más. O incluso a veces en las cejas. Son dos diferentes tipos de piojos. Entonces, sí, el pelo muy fino, muy delgado, no se le va a pegar nunca el piojo. Por eso los bebés, ¿usted le puede sacar un piojo a un bebé? Sí, porque si la mamá tiene piojo le va a caer, pero al bebé no le van a crecer liendres ni se le va a poblar de piojos porque el piojo no se puede agarrar. Entonces no puede sobrevivir. Entonces, ahí, okay, nada que usted se embarre en el pelo va a hacer que el piojo se resbale. Nada, porque es una tenaza. Nada, esos son puras historias. Hay que matarlo con piojicida. Nada más. Eso es lo que funciona. Muy bien. La miasis. La miasis es la mosca, la larva de mosca que crece dentro de la piel. Esta es el gusano barrenador, ¿verdad? Que se volvió popular en Costa Rica por razones que nada que ver. Gusano barrenador hemos tenido todo el tiempo. ¿Cómo le dice la gente el gusano barrenador normalmente? Tórsalo, ¿verdad? Es una mosca, la mosca, ¿cuál es su ciclo de vida? Busca algo que esté comible, que esté sucio, que esté podrido, la mosca de esta de cocina, la que ustedes ven normalmente, y pone huevos para que nazca la larva y la larva se alimente de eso que se está descomponiendo hasta que se vuelva un adulto y la larva se convierte en una mosca. Por eso muchas veces en la basura ustedes encuentran muchas larvas de mosca. Pero existe una que es la mosca la fruta, que la larva no come cosas podridas, ni muertas, ni en descomposición. Al contrario, come tejido adiposo y se alimenta del tejido adiposo. Entonces la mosca la fruta llega, busca un mamífero, lo pica, mete el huevo dentro del tejido subcutáneo, perfora la piel y deja el huevo ahí, crece, eclosiona el huevo, la larva empieza a comer grasa y se le hace un absceso. La larva sigue comiendo hasta que se vuelve adulta y luego se rompe y sale la mosca a la fruta y se va volando por el hueco de la herida. La larva del gusano barrenador, del tórsalo, tiene cuernos. Todos esos puntitos negros que ustedes le ven ahí, ¿los ven? Yo les voy a enseñar en el microscopio la próxima semana, ahí tenemos varios tórsalos. El gusano, todos estos son cuernos, entonces cuando el gusano barrenador está vivo, él deja un huequito por el que él sale, respira y regresa a comer. Sale y respira y regresa a comer. Entonces usted lo ve donde sale a respirar un poquito y se vuelve a meter. Si usted lo intenta sacar con el gusano vivo, él saca los cuernos y se clava en la grasa. Y entonces usted nunca lo logra sacar, por eso primero hay que matarlo. Entonces hay dos miasis de moscas que podemos tener. El tórsalo, vea este que tenía en el cuero cabelludo muchas picaduras, muchos tórsalos. Y también la mosca de cocina nos puede parasitar. Claro que sí. Si usted tiene una úlcera en su cuerpo, que ya está la úlcera ahí, que ya tiene tejido muerto, que está en tratamiento, pero usted la tiene abierta y no la asea, no la limpia, y llega una mosca y pone huevos, por supuesto que se le van a hacer larvas de mosca. Y felices porque se comen toda la cochinadilla de la úlcera. Que es esta miasis que ustedes pueden ver aquí. Las garrapatas son un arácnido.
no son un insecto, tienen 8 patas, se alimentan de sangre y lo que hacen es que perforan nuestra piel hasta agarrar un vaso capilar y se quedan ahí pegadas chupando sangre hasta que se llenan de sangre. Son muy fáciles de eliminar, básicamente usted la agarra y la arranca. Lo único peligroso que tienen, recuerden, es que transmitan riquecias. Y este, que es uno de los más despreciables, el ácaro Sarcoptes scabiasis, que es como se llama porque lo produce la Scabiasis scabei, el Sarcoptes, que es el de los seres humanos, es un ácaro microscópico, muy, muy pequeño, no se ve a simple vista. De hecho, vamos a tener la oportunidad de verlo en el microscopio porque una estudiante me lo consiguió, pero de lo contrario no lo vemos totalmente. ¿Qué hace? En las capas superficiales de la dermis y en las, perdón, de la epidermis y en las más profundas de la dermis, come, hace túneles, excava y hace cueva. Túnel, cueva. Es como que hicieran un hormiguero. Cientos o miles de estos ácaros debajo de su piel están constantemente comiéndoselo todo y haciendo cuevas y se ve así. Este porque se aguanta las ganas, pero generalmente se ve así, pero lleno de uñazos, porque eso pica y pica y pica como le da la gana. Es súper contagioso, muy contagioso. El ácaro es tan pequeño que con solo estar a la par de una persona nos puede caer y nos puede generar una infección. No hay forma de matarlo uno por uno, ni hay nada local, excepto tal vez algunas cremas que se penetran. Así que el tratamiento son medicamentos y cremas tópicas de alto penetraje. ¿Preguntas? Demasiado parásito.